Ese documental ya tengo como 3 4 años trabajando en eso. Me dio la idea porque tenía como 8 años. Empecé a hacer trabajo voluntario llevando jóvenes en los batallas, en los pequeños pueblos donde vivían gente de ascendencia haitiana, pero ahora no cultivan la caña en esos barrios. Entonces llevé un grupo de jóvenes a hacer como trabajo social y intercambio cultural, y así hice muchos amigos allá del pueblo y empecé a darme cuenta que tienen mucho problema en conseguir papeles, la cédula para ser como activo, estudiar en la universidad. Entonces muchos de ellos tenían acta de nacimiento, pero habían leyes y artículos que permitía a los funcionarios cuando tienen 18 años y llegan con la acta de nacimiento, pues le quitan diciendo que es falso, y desde ahí empiezan a vivir en un limbo jurídico. Entonces eso era un poco el inicio, y hay deportaciones también. Pues le tratan como si fueran ilegales, pero en realidad es el mismo gobierno dominicano que la mayoría los llevó, porque las cañas de azúcar de esa época era del gobierno. Y ellos viven en muchas de las tierras que todavía pertenecen al gobierno o que han vendido en los últimos años. Entonces es un poco el contexto de la peli. El rodaje principal duró 3 meses y luego todo el proceso de postproducción duró más o menos un año, porque lo hacíamos a tiempo libre, porque era como el fondo invertido en el trabajo, para pagar el concesión de sonido y todo los que nos ayudaban. Sí. Pero en total fue como 4 años desde el inicio hasta la salida. Es una película independiente realmente. Yo invertí mis becas de estudios para empezar ese proyecto, y luego poco a poco conseguimos un poco de fondo del gobierno canadiense. Entonces empecé a grabar en 2011, pero en 2003 hubo esa ley del gobierno dominicano que de manera retroactiva quita el poder de tener ciudadanía dominicana a toda esa gente. Estamos hablando de 250,000 de personas. Entonces eso nos hizo cambiar un poco el enfoque del ángulo documental, porque ya teníamos que explicar a la gente lo que estaba sucediendo y cuál era esa crisis humanitaria en República Dominicana. El contexto siempre estaba cambiando, y eso fue también un reto, es que están en la postproducción, eran en el proceso de sacar una ley para supuestamente resolver el problema. Entonces estamos armando el proyecto, pero cada minuto o cada día podía cambiar, pero desgraciadamente no resolvieron la situación. Entonces ya 2 años después de haber grabado, la película sigue de actualidad, creo. Sí. La más grande dificultad realmente es de tratar de explicar un tema como muy compleja, como la migración haitiana hacia República Dominicana y la relación entre esos dos países, que es muy complejo y se podía hacer 10 películas para explicarlo, pero tuvimos que en 1 hora condensar eso. Y tratar también de encontrar personajes que podían también hacer vivir algo, porque no es interesante solamente ver entrevistas y un narrador, sino también queremos vivir algo con esa gente que son afectados. Pero yo creo que también ayudó mucho el trabajo de Jean-Claude Martineau, el narrador, que también es un migrante. Él se fue a vivir a Estados Unidos por la dictadura en Haití en los años 80, entonces él le pone un enfoque más personal y más poético, y él habla francés, español, inglés, entonces hizo las 3 versiones. Pues hasta ahora ha sido muy buena la respuesta. Hemos estrenado la película en Montreal, en Haití la presentamos, allá estaba lleno, siempre lleno, siempre debate muy vivo. También la presentamos 2 veces en República Dominicana, a unos organismos que nos apoyaron en el terreno para ver un poco cómo podíamos usar la película para ayudar, porque es un tema muy caliente allá y no queríamos tampoco poner solamente aceite en el fuego y que sea contraproductivo. Lo presentamos en Trinidad y Tobago, ahora en México, en Guadalupe, obviamente en todo lo que es los Caribe, y donde hay una presencia de inmigración, porque a veces, como en Puerto Rico la presentaron, allá es lo contrario, son gente de la República Dominicana que tienen que emigrar allá y que enfrentan problemas de derechos humanos. Entonces siempre es muy interesante, pero ahora la próxima semana la presentamos de nuevo en Montreal. Tratamos de organizar conferencias también para usar la película como punto de entrada para tener un debate más amplio. Pero lo que más me interesa todavía es que el próximo mes vamos a presentarla en la tele de la República Dominicana. Entonces ahí vamos a ver cómo es la recepción allá, pero yo creo que
bueno, está muy polarizado la población, entonces vamos a tener muchas críticas, como críticas buenas también. Es que este verano se terminó el proceso de regularización, que fue un fracaso total, y ahora el problema es que, bueno, hubo deportación últimamente de todos los días hay, pero en la comunidad internacional nadie habla de eso. Hasta aquí en México nadie había escuchado de eso. En Canadá hablan un poco porque hay una presencia dominicana y haitiana, pero hay que poner presiones para que esa crisis se resuelva. Estamos tratando de ver si justamente sería posible hacer proyecciones en las universidades. Creo que sería lo más interesante para marcar conferencias y debate para informar a la población. Y también ahora ese tema de migración no es solamente algo de Haití, República Dominicana. Ustedes aquí en México saben que también es un tema muy caliente, entonces es interesante, creo, de poner en comparación lo que sucede en otros países, porque una cosa que más amplio de ese tema de las relaciones entre Haití y República Dominicana, yo creo que hay algo muy peligroso que se está pasando en el mundo, es que los gobiernos están tratando de afectar el concepto de ciudadanía como tal, como estamos escuchando ideas en Norteamérica que en qué contexto podrían quitar la ciudadanía a alguien, un migrante que ya no es bien recibido porque hizo un crimen o un delito o algo así. Entonces es algo que yo creo que en ese contexto de mucha migración, si algo pasa así en la República Dominicana, ya estamos hablando de 250,000 de personas que son apátridas, que están esperando de ser deportados a un país que no han puesto el pie y no hablan el idioma, no tienen contactos. Entonces sí puede pasar eso en la República Dominicana y la comunidad internacional no hace nada, no toma medidas, puede pasar en cualquier país. Siempre me interesa mucho, obviamente, el tema de la migración, de la identidad. Entonces tengo una idea que es sobre la migración cubana que pasa desde Ecuador hasta Estados Unidos. Es algo también muy peligrosa. También tengo otros proyectos que son más lúdicos, diría, como sobre los barbershop, las diferentes culturas en Montreal. Es muy interesante también como que sea un barbershop árabe, latino, haitiano, pues al final tú ves como que se habla siempre de lo mismo, interesante, política, chicas, deporte. Entonces para mí es como un proyecto para acercar un poco las culturas a través del barbershop.